Vamos a continuar entonces la lectura del mensaje número 23 de la serie El mensaje del tercer ángel del pastor Alonso Trevier Jones. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes leer también. Ok, en el mensaje número 23, el pastor estaba compartiendo algo muy interesante que tiene que ver con el actuar de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y nos comentaba que el actuar de esta segunda bestia se presenta aquí en Apocalipsis 13, como ustedes ya bien lo saben, como una bestia que al principio tiene apariencia de cordero, con dos cuernos como de un cordero, ¿verdad? El protestantismo y el republicanismo, libertad religiosa y libertad civil, pero que finalmente termina hablando como un dragón, como dragón. Y nos decía el pastor que ese hablar como dragón en realidad tiene que darse después de que se haya formado la imagen de la bestia. Porque ese hablar como dragón es la manera en que hablaba la primera bestia. Recordemos que es el dragón el que le da su autoridad y su poder. Y allí nos estaba explicando, ¿verdad? En la primera parte que ya leímos, las razones por las que tiene que ser de esa manera. Los que quieran repasar esas razones pueden revisar la grabación del mensaje número 23A que está en la plataforma de YouTube, en mi canal. Después de explicar esas cosas, el pastor lee algunas citas de Elena White, como la siguiente, por ejemplo, donde dice: cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y allí lo detiene, ¿no es cierto?, para hacer un comentario sobre esa cita. Y nos decía entonces el pastor que para que pase todo esto tiene que haber esta triple unión. Y entonces aquí nos dice en pocas palabras que lo que falta justamente es esa triple unión. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos ya se ha unido a las iglesias a través de todo lo que el pastor nos ha estado comentando que sucedió en Estados Unidos en aquellos años cercanos a 1888, en donde las iglesias protestantes lograron que el Congreso de los Estados Unidos impusiera algunos decretos que obligaban al pueblo estadounidense a observar el día domingo por ley, por estatuto legal. Es decir, dieron los pasos necesarios para que el poder civil se uniese con el poder religioso, tal como sucedió en el papado. Entonces ya había una doble unión.
o mejor dicho, una unión de dos partes. Solamente faltaba una. Y esa unión que falta es la unión con el espiritismo. Y allí estábamos. Entonces voy a leer los últimos párrafos antes de continuar con el asunto del espiritismo. Y aquí están, son muy importantes. Dice, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuál es el propósito de Satanás en esos milagros? ¿No pretende acaso demostrar que Él es el Cristo? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso está en Mateo 24:24. Satanás se pondrá a sí mismo en el lugar de Cristo. Cristo es rey, ¿no es así? Cuando mediante esos milagros Satanás ocupe el lugar de Cristo, será con la pretensión de ser lo mismo que Él. Para cuando eso suceda, todo principio republicano habrá sido objeto de repudio y quedará establecida una monarquía. Recuerden entonces, hermanos, que son dos los principios que mantuvieron a Estados Unidos como una bestia parecida a un cordero. ¿Y cuáles son esos dos principios? El republicanismo, es decir, la libertad civil, y el protestantismo, es decir, la libertad religiosa. Por eso se decía una nación sin papa, o sea, libertad religiosa, y sin rey, libertad civil, el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Eso es el republicanismo. Entonces, aquí dice que cuando todo principio republicano habrá sido objeto de repudio y quedará establecida, dice, una monarquía. Eso es un reinado. La pérdida de la libertad civil. Recordemos que en un reinado el pueblo no es libre. No es un pueblo libre. El pueblo es considerado un pueblo de siervos del rey. ¿Ok? Entonces, se pierde la libertad civil. Y por eso es que aquí nos dice, por lo tanto, el objeto del espiritismo es preparar el camino para la pretendida venida de Cristo. Entre comillas, Cristo. Y para el establecimiento de su reino en la tierra. Veis pues que habiendo avanzado ya tanto, les va a costar poco dar el próximo paso y reconocer a, entre comillas, Cristo como rey. Tal es el asunto que están ahora urgiendo los representantes de la Reforma Nacional, quienes han estado trabajando con éxito por lograr su objetivo, y que reconocen la fuerza de lo que se ha conseguido en cuanto a hacer de la nuestra una nación cristiana, entre comillas. El proceso continuará por esos mismos derroteros. De alguna forma se reconocerá ese principio y se darán las manos con el espiritismo. Una vez que eso haya sucedido, una vez que el camino esté despejado, entre comillas, Cristo será reconocido como rey. Eso abre el camino a que Satanás venga como Cristo y establezca su reino aquí, realizando todos esos milagros y arrastrando el mundo tras de sí. Es ahí donde se levanta el clamor, tal como lo expresa el volumen 4
Recordemos que el volumen cuarto es el conflicto de los siglos. Y dice, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Ese es el clamor que expresan las naciones, ¿no es cierto?, para reconocer el regreso de Cristo, pero en esta imitación que pretende hacer Satanás. Continuamos leyendo entonces desde donde quedamos la vez pasada. Dice, ¿no muestra eso que la obra de Satanás en el espiritismo, en todos esos prodigios y milagros con los que engaña a los hombres, ocurre después del establecimiento de la imagen de la bestia tal como indica la profecía? Dice, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar o vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso está en Apocalipsis 13, 14 al 17. Podéis comprobar una vez más que hasta el versículo 15, ni uno solo de los versículos se ha cumplido en el orden en que aparece en el pasaje. Bien, dirá alguno. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber el cuándo de su cumplimiento? En el volumen 4 encontramos también respuestas a esa pregunta. Leemos en la página 443. Dice así. Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado de la primera bestia. Aquí, hermanos, es importante recordar que la imagen de la bestia es una copia, y es una copia de un original. ¿Quién es el original? Pues la bestia, pero no la segunda bestia, no los Estados Unidos, sino la primera bestia, que es el papado. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias, la primera que es el papado y la segunda que es los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esta segunda bestia engaña a la tierra haciendo que sus moradores le hagan una imagen a la bestia, dice el texto, pero se refiere a la primera bestia, es decir, una copia, ¿ya? Bueno, pues esa imagen, para poder saber cómo será formada, entonces debemos estudiar, dice la hermana White, los rasgos característicos de la misma bestia, del papado. Hemos de aprender del cumplimiento de la profecía y ser capaces de detectarlo a partir de nuestro conocimiento acerca de lo que constituye una imagen. Dicho de otro modo, no se espera que comprendamos el cumplimiento de esa profecía a partir exclusivamente de la profecía misma. Por el contrario, hemos de captarla y comprenderla a partir del registro de la naturaleza, del modus operandi y disposición de aquella bestia, de la cual ésta no es más que una imagen. Recordemos que una imagen es una copia, ¿verdad? Bueno, dice, así pues, a fin de saber cuándo han de cumplirse esas profecías, hemos de estar familiarizados con el original, con la bestia. La hemos de conocer bien a fin de encajar en su lugar correspondiente cada uno de los puntos que vayan apareciendo, a la luz de lo que conocemos del original. Y sabiéndolo, podremos guardarnos de ello. Hay una peculiaridad en relación con esta profecía que no se da en la mayoría de las otras. Hay otras profecías como la de Daniel 7, la serie sucesiva de Babilonia, Medo-Persia, Grecia,
Roma, etcétera, en las que el ser humano podía comprobar su cumplimiento en el suceso anunciado y sentirse perfectamente seguro en él. Dicho de otro modo, estaba en terreno seguro aquel que, conociendo las Escrituras, esperaba que otro reino sucediera a Babilonia y que esperaba que fuese Medo-Persia, reconociendo el momento en el que hallaba cumplimiento en el propio suceso? Sí, podía observar su cumplimiento y podía observar el evento mismo. Pero atención, en esta profecía que viene al final del mundo y en la vorágine de los eventos que configuran el final del mundo, aquel que espere a ver su cumplimiento para ponerse en acción, comprobará que llegó demasiado tarde. Interesante. Eso es verdad. Porque en todos los eventos anteriores de la historia, hermanos, el tiempo no se acababa, ¿verdad? O sea, terminaba un reino, comenzaba otro, y luego terminaba ese y comenzaba el otro, pero el tiempo de gracia continuaba. Sin embargo, en estos últimos sucesos, es necesario que conozcamos qué es lo que va a suceder desde antes de que suceda, por lo menos en los detalles que Dios quiere que así sea. Bueno, sigo leyendo, dice, por lo tanto, se trata de una profecía con la que Dios quiere que estemos tan familiarizados de antemano, como para poder subsistir en ella estando en el lado correcto y no a remolque de su cumplimiento. Y a fin de permitir que sea así, el Señor nos proporciona una figura que ya se ha cumplido en la historia. Nos da el desarrollo de los eventos que ocurrieron ya, que se cumplieron ante la vista de todos en un lento proceso. De forma que estudiando a cámara lenta la forma en que tuvieron lugar, podamos llegar a estar bien familiarizados con los principios que se establecieron, con su subsiguiente desarrollo y con el resultado al que llevaron. Y nos lo da de ese modo a fin de que podamos comprender todas esas cosas con las consecuencias que acarrean, de forma que cuando se dé en el futuro el primer indicio de cosas semejantes, podamos prever cuál será la continuación con la suficiente antelación, teniendo así amplia oportunidad para estar alerta y no resultar sorprendidos y atrapados. Esa es la razón por la que el Señor no quiere que analicemos el cumplimiento de esa profecía en la profecía misma. La razón es que, si esperamos a hacer así, las cosas más importantes en el cumplimiento de la profecía serán precisamente aquellas de las que depende nuestra salvación en el preciso momento en que se esté cumpliendo. Y si por entonces estamos en el lado equivocado, habrá sido para siempre demasiado tarde. Por lo tanto, el Señor nos ha hecho provisión para que comprendamos a la bestia de forma cabal en su modo de operar, a fin de que al estudiarla resultemos capacitados para detectar su imagen en todas sus fases y facetas. Puesto que la conocemos bien, nos bastará el primer indicio de cualquier cosa semejante en la que podamos reconocer esos elementos. De forma que podamos decir, esto significa la imagen de la bestia, ahí está ahí encerrada, y debo evitar cualquier conexión con ello ahora y por siempre. Observando el desarrollo de ese germen que habremos detectado, sabiendo que es el espíritu y el principio del papado cuando comenzó, cuando lo vemos, lo reconocemos y lo evitamos en cada uno de sus pasos. Estamos en terreno seguro, pero en caso contrario, nos hallamos en terreno peligroso. Por lo tanto, el espíritu de profecía nos ha dicho que si queremos saber acerca de la imagen, hemos de estudiar su original, la bestia. Los que proceden de ese modo serán capaces de detectar la iniquidad en cada una de sus fases, no importa de qué forma se presente o de dónde venga, aunque sea solamente un comienzo incipiente de ella. Hermanos, es de la mayor importancia que consideremos estas cosas y que las comprendamos, de forma que no resultemos vencidos, que no nos sorprendan sin la preparación necesaria en cada momento, sino que andemos siempre con antelación en la mente y en la luz del Espíritu de Dios.
Vuelvo a repetirlo. Debido a la propia naturaleza de los hechos y al ritmo frenético en que se han de desarrollar los eventos en estos últimos días, a fin de permanecer en terreno seguro, debemos anticiparnos al cumplimiento de esos eventos. Y al fin de prepararnos para ellos, Dios los ha ido trazando con detalle ante nosotros en la evidencia histórica de la bestia. Nos ha dibujado de forma que podamos estudiarlo calmadamente en su lento desarrollo hasta alcanzar la plenitud de sus ruinosos resultados en el pasado. Está de esa forma a nuestro alcance, mediante la iluminación del Espíritu de Dios, anticiparnos a lo que está ahora por venir, de forma que cuando llegue, por rápidamente que lo haga, lo afrontemos con buen ánimo debido a que conocemos de antemano su significado. Hermanos, esto es importantísimo. Si hay alguna duda con respecto a lo que estoy leyendo, no duden en preguntar, por favor. Es un concepto muy, muy importante. En la idea de que podamos estudiar en la historia pasada del papado los eventos que van a suceder en el futuro con la imagen de la bestia. Bueno, sigue diciendo. Eso es todo cuanto puedo decir sobre esa línea particular de profecía o sobre ese pasaje. Me ha parecido necesario prestarle atención antes de separarnos, debido al gran número de preguntas que he recibido al respecto. Hagamos ahora un esbozo de lo que presenta el libro de Apocalipsis. Después de eso, el mensaje del tercer ángel nos advierte en relación con la bestia y su imagen, así como acerca del peligro de beber el vino de la ira de Dios. Sigue a continuación la venida del Salvador para cosechar la mies de la tierra y se describe al pueblo de Dios de pie en el monte de Sión. Encontramos ahí un esquema de lo que ha de suceder desde el punto en el que ahora estamos hasta la victoria final. El capítulo 16 se refiere a las plagas, el 17 a Babilonia la Grande, la Madre. El 18 es el mensaje de advertencia, los tiempos del refrigerio, la lluvia tardía, la tierra alumbrada por la gloria de Dios, el llamado a salir de Babilonia por haber caído y por haberse convertido en albergue de demonios y de todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible, y también el llamado a no recibir sus plagas. Dado a que Dios se ha acordado de sus maldades, la palabra avanza entonces y describe las escenas del juicio de Dios sobre la gran Babilonia, que termina en su ruina y perdición completas. Recordaréis que en el capítulo 19 es un cántico, la voz de una gran multitud en el cielo, diciendo: salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Lo siguiente que ve es el cielo abierto, un caballo blanco y la venida de Cristo, la destrucción de las naciones de la tierra. La bestia y su imagen son arrojadas al lago de fuego, y los demás son muertos a espada. El capítulo 20 describe entonces el apresamiento de Satanás,
así como la resurrección de los justos. Transcurren los 1000 años y tiene lugar la resurrección, juicio y destrucción de los impíos. El capítulo 21 introduce la tierra nueva con su ciudad celestial y el capítulo 22 afirma, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿no veis a partir de este mensaje, del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, que una vez que se haya formado la imagen de la bestia, todo el resto del libro de Apocalipsis es puramente historia, tan clara como sea posible escribirla? Desde el tiempo en que se haya formado la imagen de la bestia y progrese el mensaje del tercer ángel de la forma predicha, tal como vemos en esta asamblea, a medida que avancemos con el mensaje, el resto del libro de Apocalipsis es pura historia, de principio a fin. Está ante nosotros la sucesión de los eventos en su mutua relación. En eso consiste el resto del libro. Hay otra palabra que queremos leer en este punto. La reconoceréis sin duda. Está en Testimonies, volumen 1, página 186. Se refiere al mensaje dirigido a la Odisea. Tiene por objeto despertar al pueblo de Dios, hacerles ver sus reincidencias y llevarlos a un arrepentimiento cabal, a fin de que resulten favorecidos con la presencia de Jesús y sean hechos idóneos para el fuerte pregón del tercer ángel. Al llegar este mensaje al corazón, lleva a una profunda humildad ante Dios. Eran enviados ángeles en todas direcciones a fin de preparar los corazones incrédulos para la verdad. La causa de Dios comenzó a levantarse y su pueblo se dio cuenta de su posición. ¿Ok? Dice, ahí es donde estamos. El Señor ha dicho, levántate. ¿No es así? Nos ha guiado al mensaje que nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Bien, ha llegado el momento de que nos levantemos. Nos hemos levantado, pues nos lo ordenó, y así nos lo dice. Nos hemos levantado, pues no debemos olvidar que cuando Él pronuncia la palabra y nos sometemos a ella, esa palabra se cumple. Él nos dice, levántate. Nosotros le respondemos, Señor, así sea, y Él nos levanta. Su palabra lo efectúa. Nos manda que resplandezcamos. Le respondemos, Señor, sea así. Y así sucede. En lo antiguo, cuando las tinieblas cubrían la tierra, dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora dice, levántate. Esa palabra, cuando reposamos en ella, nos levanta, nos dice que resplandezcamos. Cuando confiamos en esa, su palabra, nos hace resplandecer. Su palabra hoy, al decirnos resplandece, contiene tanta luz como aquella que pronunció cuando dijo, sea la luz en lo antiguo. Esa palabra lleva en sí misma la luz y y si nos sometemos a ella, el Señor verá que resplandecemos. Pero a lo que quería llamaros especialmente la atención es a esa promesa de que se enviarán ángeles en todas direcciones, a fin de preparar los corazones incrédulos para la recepción de la verdad. Los ángeles de Dios se han replegado, ¿no es así? Son enviados. ¿Qué vais a hacer? Cuando salgamos de esta asamblea, dependiendo del poder de Dios, avanzando con su poder, en su presencia, con su gloria sobre nosotros, esperando que Él se manifieste a sí mismo según su providencia en el tiempo y forma en que Él lo determine. Observad que el enviar primeramente a los ángeles, enviándonos después a nosotros, tiene por objeto que alcancemos aquellos corazones
que los ángeles habrán preparado ya de antemano. Por lo tanto, hermanos, nada tenemos que hacer en cuanto a ingeniar nuevos planes de acción, con sus dispendios propagandísticos. El plan de trabajo está ya trazado. Dios quiere que nos sumemos a su plan operativo. No inventéis intereses, sino más bien incorporaos al interés divino. Es todo cuanto nos pide el Señor. Cuando Él nos envía, debemos ir con esa promesa. Está ante nosotros. Debemos aprestarnos a realizar la obra que Dios ha dispuesto para nosotros de toda forma, en toda dirección. Ahí es donde nos encontramos. ¿No fue acaso así como sucedió en los días de los apóstoles? Una razón por la que quisiera que pudiéramos disponer de 6 semanas más en las que estudiar juntos es para considerar el libro de los Hechos. Podríamos entonces ver la forma en que Dios obra cuando se da libre curso a su voluntad. Pero podéis estudiarlo por vosotros mismos. Ese debiera ser ahora nuestro libro de texto. Así fue como obró, al derramar la lluvia temprana. Y es el libro de texto para mostrarnos cómo va a obrar en el tiempo de la lluvia tardía. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Denme un momento porque hay alguien que me está haciendo unas rayitas aquí. Ok. Bueno, ese texto lo va a comentar ahora. Dice, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Y eso a pesar de que el Señor los había enviado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquellos hombres sabían lo que significa ser dirigidos por el Espíritu de Dios. También vosotros y yo lo hemos de saber. Ese es asimismo el significado de los testimonios y la finalidad de nuestras reuniones. No abandonéis este lugar hasta que estéis preparados para reconocer la dirección del Espíritu de Dios. Ese es el objeto de nuestra reunión aquí. Bien, no podían predicar más el Evangelio en Asia ni en Bitinia, y todo cuanto podían hacer era avanzar hasta donde les fuera posible, en la única dirección que quedaba abierta ante ellos, de forma que descendieron hasta Troas. Allí estaba el límite. No les era dado predicar en ningún lugar a sus espaldas. No podían ir a su derecha, ni aún menos a su izquierda. Encontrándose al borde del mar, esa era su situación. ¿Qué sucedería entonces? El Señor les dijo lo que debían hacer. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Les anunciáramos. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué quería el Señor que fueran a Macedonia? Para atender aquel interés que los ángeles del Señor
habían suscitado ya previamente. Cornelio buscaba también al Señor. Se le apareció un ángel, indicándole que buscara a Pedro, quien le predicaría las palabras por medio de las cuales sería salvo. Pedro fue, pero solo para atender un interés que había sido ya suscitado previamente. Felipe fue igualmente enviado a través de todo el país para encontrar al eunuco y entender el interés atender el interés que ya se había suscitado en su mente y en su corazón. Dejamos aquí este punto. Habéis visto cómo el libro de los Hechos ha de ser a partir de ahora nuestro libro de texto en la obra de Dios, la forma en que Él llevará adelante su obra y el lugar que desea que ocupemos en ella. Y hermanos, tened presente que su palabra es verdadera. Leamos un pasaje de Isaías al respecto de lo que el Señor quiere que hagamos y lo que tiene para nosotros. Recordaréis que me refería al capítulo 60 de Isaías. Leeremos ahora los 2 últimos versículos. Todo tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, serán los renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño llegará a ser un millar, del menor saldrá un pueblo poderoso. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Seguimos en el capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Y a continuación los 2 últimos versículos de ese capítulo, junto con el comienzo del 62. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se gozará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Eso es lo que el Señor va a realizar ahora. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Qué decís a eso? ¿Teméis fatigaros? Oh sí, he estado trabajando ya por mucho tiempo, y creo que ahora debiera ir a casa y descansar. Pero no, es mejor que continuéis donde estáis, y reposéis ahí. Seguid y obrad mientras reposáis. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Hermanos, os digo que si os atenéis a la reforma pro salud y la vivís de acuerdo con la voluntad divina, no vais a necesitar descanso, puesto que estaréis obrando mientras reposáis, y no necesitaréis vacaciones, os lo puedo asegurar por experiencia. Bien sabéis cómo durante estos últimos 3 años he estado trabajando sin interrupción, y no he tenido vacaciones, no las he necesitado, ni las quiero. He estado en institutos y reuniones campestres, sin pausa entre unos y otros, sin descanso ninguno, a pesar de lo cual mi salud física no ha hecho sino fortalecerse. Y voy a acabar mi estancia en esta asamblea de la Asociación General, en la que no he cesado de trabajar minuto a minuto, desde temprano por la mañana hasta medianoche en algunas ocasiones, tan fresco como estaba al iniciarlas, y así espero seguir. Habéis de aprender a depender de lo posible, más bien que de lo imprescindible. No es posible aguantar un fuerte ritmo de trabajo basándose solo en el aporte mínimo imprescindible, pero es posible trabajar así año tras año, dependiendo de lo que está a vuestro alcance obtener. Si comprendéis la reforma sanitaria, os daréis cuenta de que las vacaciones carecen de sentido. Podemos pues decir también, por amor de Jerusalén,
no descansaré. Me atrevo a hablar de este tema de la reforma pro salud, pues mi ejemplo es positivo al respecto. Bueno, qué importante es lo que está diciendo aquí el pastor, ¿verdad? Porque la verdad es que los consejos de la pluma inspirada van en ese sentido, que la reforma pro salud se predique a través del testimonio, ¿verdad? Y que los ministros deberían ser ejemplos de eso. Sigue diciendo, puede afirmar eso porque tiene un sistema digestivo privilegiado, dirá alguien. No, señor, tengo el estómago delicado y desde hace años. He tenido que ser cuidadoso continuamente a fin de evitar desarreglos digestivos. Pero para eso está precisamente la reforma pro salud, para que sepamos cuidar de nuestra salud. Así pues, atengámonos a esto. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová te pondrá, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsiba, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, desposada, porque el amor de Jehová estará contigo y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis. Cuando obremos sin descanso y sin dar al Señor descanso, hay algo que va a suceder. Mire lo que dice. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que quienes lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y quienes lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón ante los pueblos. He aquí, Jehová lo hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión que ya viene su Salvador. Ese es nuestro mensaje. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es la venida del Señor. Los capítulos 63 al 65 de Isaías hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y el 66 declara que permaneceremos por tanto tiempo como ellos. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿No veis que Isaías desde el capítulo 60 al 66 va paralelo a Apocalipsis? Desde el capítulo 13 hasta el final del libro. Es así como el Señor nos ha mostrado lo que está ahora a punto de hacer. La Biblia entera rebosa eso mismo. Creámoslo, creamos al Señor y al mensaje que nos ha dado, junto al poder del mensaje que ha dado a cada uno. Que nadie salga de estas reuniones sin Él. Ok, hermanos, hemos terminado el mensaje número 23.